La información en nuestra edición central y este es un momento, un espacio propicio y un nuevo momento para acercar información a cada uno de los hogares a través de la palabra del licenciado Esteban Gut. Él nos va a acompañar a partir de hoy y esperemos que lo haga cada vez más seguido para hablar de una temática que suele ser engorrosa, que a veces es difícil de hablar, pero no deja de ser una realidad y en la que todos de alguna u otra manera terminamos involucrándonos. Nos referimos a las drogas puntualmente. Él es un especialista en el tema, es vocero del Cedronar. Vaya si hay un currículum ahí. Así que, licenciado, buenas noches, gracias por estar. Bienvenido a nuestra edición central. Gracias, Gabriela. Buenas noches para todos. Y en principio agradecer a las autoridades de Telered. Creo que es muy importante dar este espacio para empezar a hablar sobre drogas. O sea, creo que tenemos que empezar a hacer visible un problema que nos afecta a todos. Un tema que si no lo hacemos visible creo que se nos va a complicar poder solucionarlo. Así que creo que el espacio es propicio para empezar a hablar sobre drogas, empezar a desarrollar los diferentes temas que tienen la temática. Es un tema muy complejo, es un problema muy complejo que tenemos que empezar a abordar de a poco para que la gente pueda tomar herramientas de prevención. Intentamos desde aquí, y ahora ya lo dejo a usted para que desarrolle los temas, licenciado, poder aportar nuestro granito de arena como vecino, que es usted y que soy yo de la región, y como medio de comunicación. Tenemos la suerte de entrar en los hogares sin golpear la puerta y sin pedir permiso, y es una buena opción y un buen momento para conocer más acerca de este tema que ya es parte de una realidad. Licenciado, todo suya la palabra y cuéntenos hoy de qué nos va a hablar. Muchas gracias, Gabriela. El día de hoy en realidad es una introducción y vamos a hablar un poquito sobre qué son las drogas y qué entendemos por drogas. Pero para eso tenemos que también aventurarnos un poco a los comienzos de la historia de la humanidad. En realidad lo hemos leído en varios lugares, que la droga ha acompañado a las civilizaciones por, los siglos, y ha estado siempre asociado a cuestiones religiosas, a cuestiones quizás de ritos, a honrar a los dioses. Pero fíjense también cómo cambia, ¿no? Como de aquella época milenaria nos acercamos a estos últimos siglos, estas últimas décadas, en la cual nos encontramos con una sociedad que ha abandonado o ha perdido ciertos valores, que estamos quizás un poco más alejados de la solidaridad, que hemos abrazado quizás el individualismo por sobre la solidaridad o por sobre lo colectivo, también el tema del consumismo, lo material, y en ese contexto es donde también la droga empieza a tener otra significancia. Cuando uno le pregunta a la gente qué entiende por droga, o por drogas en general, la gente piensa en algo ilícito, algo que corrompe, algo vinculado al narcotráfico, algo vinculado a lo delictivo. Y esto tiene que ver también mucho con una construcción que han hecho los medios de comunicación, estigmatizando siempre al que consume y vinculándolo siempre a esa construcción delictiva. Pero me parece que hay que empezar a quitar ese mito, empezar a posicionar a las drogas en general, como nos dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que una droga es toda sustancia que al ingresar al cuerpo humano, por diferentes vías, puede ser vía respiratoria, puede ser vía oral, puede ser por endovenosa, accede al torrente sanguíneo, de allí pasa al cerebro y puede provocar diferentes reacciones en el cuerpo que se pueden expresar en cuestiones de motricidad, cuestiones de comportamiento, es decir, cualquier tipo de efecto sobre la conducta. Todo consumo de sustancias, todo consumo de drogas tiene riesgos. Es decir, si bien no es lineal, tenemos que pensar siempre que un consumo de drogas nos lleva a comportamientos no habituales, de allí derivan los accidentes de tránsito, la violencia familiar. Pero quiero centrarme específicamente en el daño que las sustancias producen en los jóvenes. Primero en su comportamiento, porque los jóvenes al consumir sustancias, al consumir drogas, pierden la capacidad de adquirir herramientas que le ayuden a enfrentar la vida y sus problemas. Pero también desde lo biológico, de lo físico, estamos hablando de cerebros en formación. Estamos hablando de sustancias que atacan directamente a las células en formación sobre esos cerebros jóvenes. Por eso que digo, las drogas siempre tienen riesgos y esa es la base de prevención, hablar siempre que las drogas tienen su riesgo. El riesgo de usar una droga, generalmente, o lo más importante que tenemos que resaltar, son dos procesos que muy a menudo pueden producirse. Por un lado el concepto de tolerancia y por otro el concepto de dependencia. Decimos de tolerancia cuando una persona necesita ir aumentando la dosis para
recibir o sentir la misma satisfacción que esa sustancia le producía. Y hablamos de dependencia ya cuando el cuerpo necesita esa sustancia o esa dosis para poder llevar adelante su forma de vida. Y es cuando la persona pierde de lado o pierde de vista situaciones especiales de su vida, su entorno, su trabajo, y la droga pasa a ser su eje, su centro. Y esa dependencia puede traducirse en dos tipos. Una dependencia física, es decir, el cuerpo, el organismo necesita de esa droga, ahí es donde se produce el síndrome de abstinencia, si conocemos. Y la dependencia psíquica, que es decir, a un estado de euforia le sucede una situación en la cual la psiquis, el cerebro le pide a la persona volver a consumir. Es un desplome emocional, se dice, ¿verdad? Y fíjense el detalle, que la cocaína, por ejemplo, dentro de sus síndromes de abstinencia, no produce ni vómitos ni escalofríos, o sea, lo que produce es depresión. Está en discusión entre los especialistas si todas las drogas producen dependencia física, es un tema bastante controvertido. Lo que no hay duda es que las drogas en su conjunto producen dependencia psicológica o emocional. Y no es algo lineal, como decía, no es que a determinada cantidad uno va a tener determinada reacción. Me surge el planteo que muchas personas dicen, yo lo puedo controlar, yo sé hasta dónde llegar. Y uno nunca sabe con las drogas hasta dónde puede llegar. Uno nunca sabe cuál es el clic que hace el organismo para empezar a tener esa dependencia. Tenemos que pensar también en los estereotipos. Generalmente, como decía antes, la droga se asociaba a lo ilegal, se asociaba a lo marginal, a los jóvenes. Y creo que hoy por hoy la droga atraviesa todas las clases sociales. La droga no discrimina por personas, por sexo, por edades o por conjuntos etarios. La droga está en la sociedad presente. Por eso que seguimos pensando en la droga es un tema de los demás, vamos a estar equivocados. Me quedo con últimos 3 conceptos como conclusión. Primero, me parece que para empezar a enfrentar el problema de las drogas tenemos que poner al sujeto por sobre la sustancia, empezar a pensar en el sujeto, lo que le pasa por sobre la sustancia como agente corruptor. Hoy al preparar el tema para esta primera charla, me llamó la atención que la palabra droga proviene del árabe atruca, que viene a decir charlatanería. Y es algo bastante paradójico, porque en realidad las drogas someten a las personas al silencio. El adicto es una persona que no puede comunicarse, que rompe los lazos de comunicación con su familia. Entonces, qué paradójico, ¿no?, que la palabra o el origen de la palabra sea charlatanería frente al silencio de la droga misma. Y como reflexión última y final, dejo la pregunta. ¿Saben cuál es la única droga que no produce ningún tipo de daño o efecto? La que no se consume. Por eso es mejor no consumir sustancias y elegir ese camino. Como servicio a la comunidad, me parece que los medios tienen que ser parte de acercar o elevar canales de comunicación entre el Estado y la sociedad. Por eso, cuando uno se queda en el problema y no muestra la solución, me parece que es complicado. Por eso quiero aprovechar este espacio para extender a la población las 2 líneas de orientación anónima y gratuita que tanto el gobierno provincial como el nacional disponen para que la gente pueda comunicarse las 24 horas, los 365 días del año, para buscar ayuda, para acercar ayuda a un familiar, para informarse. La del gobierno de la provincia de Buenos Aires es el 0800-222-5462 y la del gobierno nacional Cedronar es 0800-222-1133. Hablemos sobre drogas. Yo creo que informar es prevenir. Gabriela, vamos contigo. Muchísimas gracias, licenciado. Realmente interesantísimo el tema y ha dejado en claro que hay muchísimo para desandar sobre este camino. Un camino que no es el más virtuoso, pero sí es uno de los más peligrosos que afronta la sociedad. Así que gracias por su presencia y lo esperamos pronto. Hasta la próxima. Así, de esta manera, pasó por nuestra edición central el licenciado Esteban Wood para hablar sobre drogas. Un tema que a veces se torna difícil, que a veces es tabú o se considera tabú. Sin embargo, forma parte del día a día de muchos vecinos y la intención desde aquí es ayudar a su recuperación y concientizar sobre lo malo que es el consumo de cualquier droga. Para eso el licenciado nos estará visitando próximamente para seguir hablando sobre drogas.